Saludos familia de la fe, buenas noches mis hermanos. Saludos a toda mi familia, mi gente, mis hermanos de la fe. Saludos para todos ustedes que cada miércoles se unen con nosotros en nuestra noche de oración de Casa de Israel. Ya hará una noche adicional. Seguimos sumando más noches para saber que venimos delante de la presencia del Eterno. Noches en su presencia, noches de oración, noches de búsqueda, noches a mitad de semana, prácticamente mitad de semana, de reconectarnos y mantenernos siempre elevados, como yo suelo decir, nos mantenemos elevados en la presencia del Eterno y nos mantenemos cerquita de su presencia. Bienvenidos a las noches de oración de Casa de Israel Yará. Gracias por unirse con nosotros y por participar de nosotros de esta noche de oración. Aquí está llegando la familia. Estamos llegando todos para unirnos y para esta noche pues compartir un ratito con usted y saber que no solamente usted está bien, sino que tiene también en su corazón el orar por aquellas personas y aquellos hermanos que están en necesidad y que esta noche pues van a unirse a nuestra noche de oración para traernos su petición de oración y así nosotros unirnos con ellos y elevar una oración, un clamor de todo corazón para a nuestro Padre Celestial por medio de Yeshua, nuestro Mesías, por medio del Mesías hebreo, el Mesías judío. A Él le debemos nosotros el poder ser partícipes de este convenio del pacto que Adonai, el creador de los cielos y la tierra, hizo con el pueblo de Israel. Así que únase con nosotros en el nombre de Yeshua el Mesías y por sus méritos, pues nosotros no somos soberbios para decir que estamos bien y que no hemos fallado y que lo tenemos todo arreglado. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, todavía nos falta prepararnos bastante, pero con la ayuda del Eterno y en el nombre de Yeshua y por los méritos de Yeshua es que nosotros venimos a su presencia y venimos a buscarlo de todo corazón para unirnos con nuestro Padre Celestial y para interceder por nuestros hermanos. Vamos a ver, le voy a invitar rápidamente para que tome el link de esta noche de oración y lo reparta por sus redes sociales, lo publique en sus plataformas sociales, donde quiera que usted se una, para que nuestros hermanos y las personas que están en necesidad pues se unan en oración junto con nosotros. Tenemos aquí, déjame ver, Lisette, como cada miércoles. Shalom, Lisette Rosa, bienvenida. Saludos para tu esposo Asunción. Y sé que tu hija está por allá, pues saludos para ella también, para Eva. Mi esposa Linda está ahí también, nos está acompañando esta noche, así que puede dejarnos su mensaje, que también ella va a estar orando, intercediendo por usted. Stephanie Leiva, saludos para usted. Shalom también para ti, qué bueno que estás por ahí. Rosa, vamos a ver si llega Rosa. Floridalma, saludos para ti. Shalom, bienvenida también. Hola Liz, bienvenida. Espero que todo esté bien por allá, que tu esposo esté bien. Apenas lo vi un ratito en el Shabbat, y siempre me gusta pues saludarlo. Maida y Eddie. Eddie está muy bien, gracias al Eterno, recuperándose de una cirugía que tuvo la semana pasada. Y se está recuperando. Ahí está Maida y Eddie junto con nosotros para orar en esta noche. Leonard, saludos para ti, Leonard, también, que siempre se unen en oración con nosotras. Luisa Margie, qué bueno que también estás aquí. Josephine López, saludos para ti. Mayra Tolentino, Mayra, saludos, bienvenida también. Salúdame a tu marido, a Luis, con mucho cariño. Dile que estamos acá cada Shabbat, que no se olvide conectarse en Shabbat, que es la última vez que se conectó, tuvimos una linda conversación. Estrella Jiménez, saludos para usted también. Norma Rizálida, hola Ortiz. Vamos a ver, me está pidiendo inmediatamente oración. Voy a rápidamente copiar las peticiones de oración de esta noche. Tu sobrino David y Jacob Valentín. Sanidad emocional, claro que sí, vamos a estar orando
por ellos para que se tornen al eterno también. Claro que sí, déjame buscar rapidito mis notas, las tengo por aquí, para que no se me vaya a olvidar y que se me pierden, como les he dicho antes, se me pierden las notas. Esta vez no se me van a perder. También mi hermano Manuel Villafañez, contentos estamos de que los últimos exámenes que le hicieron a mi hermano Manuel salió muy bien, salió súper bien. La doctora estaba contenta con los resultados y le damos el honor, la gloria al Eterno que se mueve de manera maravillosa. Estamos agradecidos, Manuel, por ti, por tu vida. Saludos, Marco. Marco Alonso, bienvenido también. Saludos para ti. El Eterno te bendiga y te guarde. Shalom. Bueno, shalom para todos mis hermanos. Estamos aquí listos para esta noche buscar la presencia del Eterno y comenzar a orar, a interceder. Tenemos que orar. Déjame apuntar aquí también por nuestra hermana Arlene. Por su familia, Arlene. Déjame anotarla aquí rapidito porque necesitamos que no se me olvide. Todos necesitamos interceder por mi hermana preciosa Arlene y su marido, su esposo José y sus hermosos hijos. Tenemos que orar por ellos. Son gente muy especial, muy hermosa que tenemos en nuestro corazón. Y por favor, le voy a pedir que se acuerde siempre de Arlene para que ore por ella y por José y por Victoria. Bueno, le estaba diciendo, pues también tenemos que ser sabios y también ser condescendientes. La situación que está pasando en Europa, ¿verdad? Es bastante triste, bastante difícil esa guerra que está ocurriendo ahí, que no sabemos, en realidad hay muchas noticias de todas partes, hay muchas cosas que se dicen de aquí y de allá. En realidad, pues lo más importante es, o lo que debemos pensar más es la gente, los inocentes, las personas, las familias en sus casas, sus hijos, los niños que han muerto por los horrores de la guerra. La guerra siempre es mala y en la guerra siempre se pierde, nada se gana. Siempre todo es pérdida. Y aunque alguno diga que no, nosotros ganamos y nosotros logramos nuestro objetivo, en realidad, si se pierden las vidas y se mueren gente inocente, nada se ganó. Y están muriendo muchas personas allá en Ucrania. Y está difícil la situación, está muy triste. Tenemos que interceder. Hay personas allá, hay creyentes allá, hay congregaciones Quejilá de raíces hebreas, hay judíos allá, hay hermanos cristianos allá también, y tenemos que interceder por todo, y no solamente por gente que sea creyente, sino que hay todo tipo de personas que está sufriendo, y nosotros pues debemos unirnos en oración por estas personas. Para que el Padre haga un milagro, para que algo ocurra, que esto se detenga. Yo sé que quizá somos pretenciosos en pensar que todo esto se acabe, que se acabe la, el odio, que venga la paz mundial y qué sé yo, y todas esas clichés que se utilizan, pero no queremos cambiar los planes de Adonai. Lo que sí queremos es que tenga misericordia porque mucha gente se pierde y no queremos que eso siga pasando, que se sigan perdiendo las vidas. Y mucho menos queremos que nuestros soldados o nuestros muchachos, nuestros hombres de guerra que tenemos aquí preparados para nuestra defensa, pues tengan que ir a defender o a luchar o a perder la vida en otros países por cosas que no tienen sentido. Tenemos que creer y o confiar en el Eterno primeramente, y segundo, tenemos que orar para que nada de estas cosas se sigan sucediendo. Los planes del Eterno son reales, pero los hombres son malos y los hombres son los que hacen la maldad. Los hombres son sin provocación, hacen maldad, y nosotros pues estamos sujetos a que bajo el convenio con nuestro Padre Celestial pues estemos protegidos y estemos guardados. Estamos sujetos a eso y creemos que el Eterno nos guarda. Yo creo que el Eterno tiene misericordia, y si estamos bajo convenio, pues Él envía su protección sobre usted y sobre mí. Aún así, no podemos dejar decir o bajar la guardia y decir, ve, no tengo que hacer nada porque sé que Adonai me va a guardar. No, al contrario.
Él va a cuidarle y va a respetarle y va a honrar el convenio con usted. Pero de la misma manera usted y yo tenemos que ser sabios y protegernos, guardarnos y estar preparados por cualquier eventualidad que no nos tome por sorpresa y después Adonai tiene que estar haciendo milagros por todos lados. En su lugar, nosotros, el Padre nos ha dado sabiduría y nos ha dado entendimiento. Y si usted es sabio, entendido, usted se prepara, usted guarda cosas, guarda comida, se prepara como si viniera un huracán, pero todo el año, esperando que cualquier cosa pueda suceder. Conéctese con familia de la fe, personas, hermanos de las comunidades, de las quejilá, de las comunidades de raíces hebreas, personas que estén como usted y que estemos tratando de guardar este convenio. Conéctese con personas así que sean, en inglés se dice like-minded, que pensemos igual. Y así pues nuestra lealtad primeramente es al Eterno, luego es a nuestra familia, luego es a la familia de la fe, la gente que piensa y que camina como nosotros caminamos. Hagamos eso con sabiduría, con entendimiento, ¿ok? Ya mismo vamos a leer el Salmo de la noche. Antes, pues tengo más personas que se han seguido uniendo. Daniel Lanovich desde Argentina, saludos para ti. Por cierto, tenemos que orar por nuestra hermana y nuestro hermano Karina y Cristian. Martín, ellos están en Argentina, ya llevan 2 semanas por allá, casi 3 semanas, y están haciendo una labor excelente, una labor según fueron enviados, lo están haciendo. Y de verdad que vimos, esta semana nos enviaron, la semana pasada nos enviaron unos videos de copa de leche y fue de verdad, vemos la necesidad de los niños. Ellos están a punto de comenzar las clases y como van a comenzar las clases, pues tienen necesidad y es un barrio pobre, son gente pobre. Pero Casa de Israel Yará y su afiliado, nuestro afiliado allá en Argentina, Copa de Leche, ellos pues tienen provisión porque nosotros hicimos lo mejor que pudimos para darles provisión. Este fin de semana entregaron mochilas y cosas. Fue algo bien lindo. Hay que seguir intercediendo porque nos dice Karina que la necesidad es muy grande y la necesidad espiritual es muy profunda, muy grande. Y nosotros pues tenemos que seguir orando y seguir intercediendo. Así que Daniel, vamos a orar por ti, Shalom, y vamos a creer y confiar que el Eterno te va a ayudar a ti y que te va a ayudar a levantarte fuerte, como un hombre fuerte. Y que además de eso, de levantarte como un hombre fuerte, te va a convertir en un vehículo para bendecir a otros allí en tus comunidades allá en Argentina. Nuestra hermana, la doctora Nereida, la maestra, la doctora Nereida pasó por una operación esta semana y está recuperándose, salió todo bien, gracias al Eterno. Esperamos que se recupere pronto para que continúe con esa labor fuerte que ella hace, enseñando la palabra del Eterno allá en Tampa. Ella es nuestra hermana de Tampa y tenemos que darle gracias al Eterno porque todo salió bien con ella. So, bendito sea el Eterno. También por Daniel Lanovich. También, Daniel, vamos a orar por ti para que tus finanzas se sigan acomodando. Mayra, claro que sí, vamos a orar para que ustedes hallen esa dirección. El Eterno es bueno, él siempre el Eterno nos ayuda a tomar buenas decisiones y ustedes son gente sabia. Y yo creo que él les va a ayudar a tomar la decisión correcta y darles sabiduría. Vamos a orar por sabiduría para que todos los elementos que están a tu alrededor no se vean tan difíciles. Hay cosas que se van a ver complicadas, pero con la sabiduría y la dirección del Espíritu del Eterno, Él pone las cosas juntas y nos enseña a ver las cosas de la mejor manera. Hola Dali, saludo para ti. Dali Ginette también está con nosotros. Saludo para tu maridito, tu esposo Jorge y tus hijos, tus hermosos hijos. Así que saludos para ti también. Hola Marta, llegó Marta y Mauricio, saludos para ustedes, el Eterno les bendiga. Marco nos pide oración para que seas luz y sal donde estás en estado. Ok, que seas testimonio, muy bien.
claro que sí, Marco. Aquí está para saber. Yo creo que esta es la mejor petición de la noche. Digo, según las cosas que yo enseño, ¿verdad? Porque yo me la paso enseñando eso, ser luz, ser sal, donde quiera que vayas. Hermano, tenemos que ser luz, ser gente buena, ser una bendición para la gente que está a nuestro alrededor. Hoy llegó un muchacho notablemente con una mala intención a la iglesia. Estaba yo trabajando afuera en la iglesia y de repente llegó este muchacho, claramente venía con una mala intención y yo tenía mis audífonos puestos, pero escuché a alguien y cuando miro para atrás estaba parado así en la verja y empezó a hacerme preguntas. Y cuando me empezó a hacer preguntas sobre qué era esto, que si esto que está allá, que si de quién era todo esto, y cuando yo le dije, no, no, esto es una iglesia, se trancó así como que, "Ah". Y yo, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te ayude? Y él, no, 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 ¿de quién es esta iglesia? Y yo le digo, bueno, yo soy el pastor, ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas algo? Es que yo acabo de salir de la prisión, me dice, está bien, pues, ¿qué necesita? Y me miró así, como que se le viraron los ojos y se dio la vuelta y se fue corriendo. No sé qué le pasó. Este, pero nuestra intención no es hacer daño, ni nuestra intención no es de miedo, ni de huirle a la gente. Al contrario, nuestra intención es de bendecir a la gente. Pero hay cosas que cuando la gente quiere hacernos daño, usted sabe, es que se ven los ojos. Pero uno no puede mirar con ojos de sospecha todo el tiempo. Uno tiene que ver con ojos de compasión y tratar de ser luz, como Marco está pidiendo, tratar de ser luz. Y al nosotros ser luz, nosotros vamos a darle sal, sabor a esta tierra. La gente está oprimida, la gente está mal, está afuera, están mal. La gente no está, las cosas no están tan fácil allá afuera. Pero nosotros tenemos la luz del Evangelio, la luz de las buenas noticias, la luz de Yeshua en nuestra vida. Fuimos escogidos y fuimos encendidos como una lámpara. Y una lámpara no se enciende y se esconde, sino que se pone en la menorá para que alumbre a los hombres de frente a los hombres. Aleluya. Hay gente que quiere ser luz solamente en la iglesia y con su familia y sus hermanos, nadie más. No, sea luz en todas partes. Sea luz para el mundo que vive en tinieblas. Saludos para Fe María Santana, saludos. ¿Vas a ir a una entrevista de trabajo? Claro que sí, Fe. Vamos a orar por ti también para que el Eterno te ponga en gracia y que los hombres te hagan el favor. Eso es lo que es favor y gracia. Adonai te pone en gracia y no solamente te pone en gracia, sino hace que los hombres te den favor, te hagan favores. Oramos por eso y también vamos a orar por la salvación de tus hijos. Creemos que sí, que el Eterno puede hacer eso también. Claro que sí. Él te va a dar, como yo te oraba en estos días, ¿te acuerdas? Que te dé sabiduría para saber cómo tratarlos, que ellos te vean como esa luz, como esa persona que les puede aconsejar y que los puede llevar por el buen camino. Ese es un trabajo de nosotros. Un trabajo que nosotros nos corresponde hacer. Hola, Katiuska. Llegó Katiuska también, muchachos, señores. Saluden a Katiuska. Ella está allá en Caracas, en Venezuela. Y un saludo bien grande, un cariño bien grande para todos mis hermanos de Venezuela y para Katiuska, que está haciendo un trabajo bien, bien importante allá en Venezuela. Está llegando a mucha gente y está ayudando a muchas personas. Salúdeme también a nuestra hermana Katiuska. José Calderón Bachi, qué bueno que estás aquí. Espero que el Eterno te esté bendiciendo, esté mejorando. Nuestras oraciones no se han detenido y estamos creyendo que el Eterno te va a dar fortaleza para sanarte y fortalecerte y levantarte y sacarte de esa condición. Estamos creyendo, no lo estamos dudando, Bachi. Estamos creyendo por tu sanidad. Claro que sí. Norma Rizalina Ortiz, saludos para ustedes. Sí, ya anunciamos que la doctora Nereida está en su casa y que está bien, salió bien. Igual que José Cheo, saludos para ti también. El Eterno te bendiga y te guarde. Sí, lo tengo anotado aquí para orar por la doctora Nereida, claro que sí. Estrella, ok, sí, Estrella ya te salude ahorita. Bueno, vamos al Salmo de hoy. El Salmo de hoy está hermoso.
Hemos leído varias, creo que hemos leído otros salmos cerquita de este, pero este no lo hemos leído. Vamos a orar, pero vamos a leer el salmo de hoy que está sumamente interesante. Muy lindo, el Salmo 86. Regocíjate, pueblo, regocíjate. Regocíjese, hermano. Crea que el Eterno nos escucha aún en medio de nuestra aflicción. No creo que el Eterno se abandone a su pueblo y lo deje a la merced de otros. El Eterno es bueno, Él es grande en misericordia. Así que vamos a leer el Salmo de hoy. Inmediatamente que terminemos de leer el Salmo y elevarnos y entrar en la calma del Espíritu, entrar en la calma del Eterno, que por su Espíritu nos hace llevar en calma. eh, Leemos el Salmo y comenzamos nuestra noche de oración aquí. Comparta el link, por favor, tome el link y compártalo. Hay personas que necesitan oración y mire, hay muchas personas que se conectan a esta noche de oración que ni siquiera ponen un comentario ni nada, pero están allí y ellos saben que es un momento apacible en medio de la semana. Usted póngalo, compártalo en sus redes, compártalo en su muro, que muchas personas están llegando y usted está siendo parte de la bendición de esas personas. Así que, por favor, compártalo. Leemos el Salmo 86. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Elohim mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adón, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Fíjese bien lo que dice el salmista David, el rey. Él dice que tú eres bueno. Salmista David dice, tú eres bueno, perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, todos. ¿Okay? Escuche bien, eso es importante, que sepa que todo el que clama a Jehová, Yod Hei Vav Hei, a nuestro Adón, nuestro Rey, nuestro Creador, todo el que clama a Él es misericordioso, Él es perdonador y Él es bueno y Él responde a los que le invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los Elohim, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y honrarán tu nombre, glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Adonai, solo tú eres Elohim. Enséñame, oh Jehová, Elohim mío, con todo mi corazón te glorificaré. Perdón, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Elohim mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Escuche, para siempre. Cuando David dice eso, él sabe y él tiene por sentado, él da por sentado que hay vida más allá de esta primera sección que nos dieron a vivir, más allá de este primer momento que nos dieron a vivir, hay vida. Vamos a seguir viviendo y alabaremos su nombre por siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades. Aleluya. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. El Seol, amados hermanos, el Seol no solamente la muerte, cuando te entierran ahí 6 pies bajo tierra en una caja. El Seol tiene unas profundidades, que es la segunda muerte, que es la muerte de la que nadie sale.
Y David decía, tú me has librado de las profundidades del Seol. Quiere decir que aunque esté muerto, Yeshua dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, aleluya. Oh Elohim, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos. Y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Adonai, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, oh tú Jehová, tú me ayudaste y tú me consolaste. Aleluya, tú me ayudaste y tú me consolaste. Tú me ayudaste y tú me... Escuche bien esas palabras, hermano. No hay manera, no hay forma de que usted pueda decir, oh, mi mano ha hecho estas cosas. Oh, yo gracias a mi título universitario, o gracias a la chequera que yo tengo, o gracias a las personas que conozco, a los contactos que yo tengo, gracias a eso, gracias a eso yo he podido sobrevivir, he podido salir adelante. La verdad es que Jehová es el que nos ayuda. Y la verdad es que no hay bebida alcohólica, no hay droga, no hay fiesta, no hay paisaje, no hay vacaciones, no hay nada que pueda consolar más a una persona que la presencia, la Shejinah, la presencia manifestada en esa persona, nada más. Lo único que de verdad consuela a una persona es cuando nos encontramos con nuestro Creador. Y Él perdona, Él restaura, Él protege, Él consuela. Allí está nuestro consuelo. Donde ganamos fuerzas, donde nos elevamos para mirar y seguir adelante, es en la presencia del Eterno. Cuando buscamos esa presencia. Y usted y yo no podemos perdernos de buscar esa presencia. Y hoy, esta noche, nos vamos a unir a en oración, usted y yo, para que en esta oración de esta noche, usted y yo nos unamos y nos agarremos a la distancia, nos agarremos en la fe que produce servir a nuestro Mesías, a nuestro Padre Celestial por medio del Mesías. Tenga confianza en esta noche y agarrémonos a la distancia en nuestra fidelidad al Eterno, en nuestra creencia al Eterno. Y confiemos que ese perdón, esa ayuda y ese consuelo esta noche se manifiesta donde quiera que ustedes están, donde quiera que usted se encuentra, allá en Tampa, donde están los pastores Nidia y Miguel Acosta, que los queremos mucho. Que el Eterno nos dé esa ayuda esta noche. Nos vamos a unir en la fidelidad, en fidelidad al Eterno, usted y yo. Su fidelidad y mi fidelidad y la fidelidad de los pastores Acosta, la fidelidad de Maida, la fidelidad de Katiuska, de cada uno de los que estamos esta noche unidos. Nuestra fidelidad se va a unir en el Espíritu y vamos a elevarnos ante el Eterno para que venga esa ayuda y para que venga ese consuelo que usted y yo estamos buscando. Marta Azucena nos pide oración por su familia, especialmente para que haya perdón entre los miembros de su familia. Claro que sí. Y que el Eterno les bendiga. Mira, estamos confiados y creyendo, Marta,
que si tú estás esta noche aquí en medio de nosotros, en esta oración, tú vas a ser ese punto de contacto, de unidad. Tú vas a ser esa que va a provocar esa unidad, porque con amor, con beneplácito, con ayuda, con perdón, tú vas a traerlos a todos y te vas a convertir en esa mujer fuerte, porque donde todos están tristes y donde todos están peleados y donde todo el mundo está tratando de crear caos, tú vas a ser la mujer fuerte, que no vas a caminar en caos, vas a caminar en shalom, en paz. Y eso es lo que vas a reflejar y todo el mundo va a correr y tú vas a llevar eso. Esta noche el Padre te va a dar una capacitación especial para que eso ocurra. Oscar Xavier, shalom. Shalom, príncipe, desde San Diego, California. Qué bueno que estás con nosotros. El Eterno les bendiga. Una bendición grande para ustedes. Allá a la distancia, Maricel Martínez, saludos para ti, bendito sea el Eterno. Enoch, saludos para Enoch Román, mi hermano de North Carolina, cuánto los amamos y los apreciamos aquí a usted, mi hermano Enoch, y a María, es claro que sí. Peter, perdóname, no te había saludado hace rato que estás por ahí. Un saludo para ti también, para Peter. Saludo para todos ustedes. Bueno, Astrid, bienvenida también. Shalom. Evelyn también. Eduardo, saludo para ti, mi hermanito. Eduardo desde Deltona, por allá abajo que está. Creo que es en Deltona, ¿verdad? Que todavía estás viviendo. Nos vimos esta semana, me alegré mucho de verte, hacía tiempo que no nos veíamos. Saludos para ti. Bueno, vamos a orar inmediatamente. Tenemos... aquí me faltaba mi hermana Ana Claudia, oración por su familia en Brasil. Claro que sí, vamos a confiar, Anita. Claro que sí, mi hermana, vamos a confiar. Tú eres una mujer que amas al Eterno y por encima de las dificultades y por encima de las lágrimas te has mantenido fiel. El Eterno te bendiga y vamos a orar porque el Padre haga algo en tu familia. No sé qué es lo que va a hacer, pero sí algo va a hacer el Eterno. Tu hija, Evelyn, tu hija salió bien en el estudio. Bendito sea el Eterno. Gracias, Padre. Gracias, Adonai. Adonai es bueno todo el tiempo. Adonai es bueno todo el tiempo. Confiamos en Él y empezamos nuestro tiempo de clamor. Clame allí a la distancia, hermano. Empiece a orar, empiece a pedirle al Eterno, empiece a entrar en comunión. Vamos a echar a un lado ahora las distracciones. Vamos a no distraernos ahora. Escucha la voz del pastor Gabriel. Mientras yo oro, usted únase conmigo en oración. Nuestra fe a la distancia, Pastor Acosta. Nuestra fidelidad, la suya y la mía. Nuestra fidelidad por la pastora, la doctora Nereida. Nuestra fidelidad para recuperación rápido, porque es una mujer del Eterno. Nuestra fidelidad unida por la pastora Nidia, creyendo que el Eterno la va a restaurar y fortalecer en estos momentos difíciles. Tengo que anunciar también mi oración por mi familia en Venezuela. Mi hermano mayor acaba de perder a su esposa Teresa allá en Venezuela, y esta semana estuve en comunicación con las hijas y con él, y hablé con Teresa antes de que fuera a descansar. Y llevaba varios días en agonía. Si les cuento esto porque quiero que entiendan que el cuerpo y la mente y las emociones se duelen. Una mujer que la conocí la conocimos por muchos años, mi cuñada, creyente, amante, amando al Señor por encima de las dificultades allá en Venezuela. Y llevaba varios días en agonía y sufrimiento, y cuando me lo contaron la llamé y le empecé a hablar. Era su momento de partir. Y le dije: Teresa, empieza a bendecir a tu familia y tu angustia se va a empezar a ir. Tu angustia se va a ir. Empieza a bendecer a tus hijos uno por uno. Bendícelos. Entrégalos y bendícelos para que vayas a tu descanso. Y esa misma noche Teresa entró en el descanso. Creemos que el Eterno la tiene en sus brazos y que le dio descanso por ahora, y que nos veremos cuando el Mesías venga y nos resucite, para que vayamos a Jerusalén a regocijarnos. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Señor, nos unimos en oración con todos mis hermanos, con todas mis hermanas, Padre, que está
que se han unido esta noche en oración por nosotros. Creemos, Padre Santo, el Eterno, Todopoderoso, que tú te mueves en medio de la alabanza y en medio de la oración, en medio del clamor, y todo aquel que clama a ti, tú eres bueno, misericordioso y escuchas, perdonador a todos aquellos que claman a ti, Señor Padre Santo. Oh, te pedimos, mi Rey, que seas bueno, que seas con nosotros condescendiente, nosotros que vivimos en las naciones, que no sabíamos de tus pactos, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos y de la promesa. Nosotros, Padre, que venimos de nuestras naciones, cada uno de diferentes naciones, lejos de tus pactos. Nosotros que no éramos del pueblo de Israel, y tú, Padre, con amor y con beneplácito, Señor, te plació hacernos parte de tu reino, parte de tus pactos. Abriste una puerta por medio de Yeshua, nuestro Mesías, para que recibiéramos perdón, para que recibiéramos salud para nuestros cuerpos, para que fuéramos restaurados y que pudiéramos entrar, Señor, por esa puerta hermosa que abriste. Padre, esta noche clamamos a ti con todo nuestro corazón, confiados en que tú escuchas nuestro clamor y que no te desentiendes de nuestra súplica en esta noche. Por favor, Adonai, nosotros hemos decidido tornarnos a ti. Nosotros hemos decidido mirar hacia ti y abrazar este pacto, abrazar los pactos que hiciste con Israel, Señor, y hacernos partes de tu promesa, Padre. Nosotros hemos decidido echar a un lado las cosas de nuestra vida, echar a un lado las mentiras que heredamos. Hemos decidido cerrar nuestras mentes y corazones a aquellas cosas que no vienen de ti, que no son tuyas, que no, Padre Santo, son agradables delante de ti. Las hemos puesto a un lado para poder buscar lo que te agrada, Señor, y estamos haciendo nuestra parte. Estamos en agradecimiento haciendo nuestra parte de volver a ti y de abrazarnos de ti, Padre. Escúchanos en esta noche, mi Rey, te pido. Esta es la noche de oración de nuestra congregación, de nuestra quejilá, y muchas personas se unen, Padre, buscando ese refugio, ese oasis en medio de la semana. Muchos de mis hermanos en todas partes del mundo se han unido, Señor, en esta noche para que nosotros podamos, en la fidelidad que tenemos hacia ti, en lo que creemos, en lo que hemos confiado, Padre, unirnos, Señor, cada uno en su lugar, a la distancia, utilizando este medio, Padre, que es lo único que ahora mismo tenemos disponible, Padre. Pero tú sabes, mi Rey, que la distancia para ti no es nada. Tú sabes que el tiempo para ti no es nada, que si esta oración es escuchada mañana o en 3 días o en 3 semanas o en 3 años, Señor, siempre harás, Padre Santo, misericordia sobre aquellos que se unen en oración contigo. Oh, mi Rey, mi Señor. Mira a mis hermanos que esta noche se han unido en clamor y oración, en súplica, en ruego, Señor, buscando tu rostro con todos sus corazones, buscando de tu presencia, Padre Santo, haciendo que nuestro espíritu y nuestra alma se eleve delante de ti, Padre, para echar a un lado las cosas que no te agradan y buscar tu rostro, de manera que sepamos qué es lo que es agradable delante de ti. Oh, mi Rey y mi Señor, por favor te pido, Padre, que no te desentiendas de nuestra oración y que de tu presencia no nos apartes con manos vacías. No solamente eso, Padre, que en el momento, en este momento en que estamos intercediendo, Padre, que tu Espíritu de verdad comience a traer respiro y alivio para aquellas personas en angustia, en dolor, en necesidad. Que tu Espíritu de verdad comience a fluir, Padre, por estos medios, donde quiera que estemos, Padre, y que los visite a cada uno de ellos, Padre, en sus hogares, en sus trabajos, quizá de camino a la casa, quizá de camino al trabajo, donde quiera que estén, Padre Santo, que este momento, Señor, traigas ese refrigerio que estamos buscando, esa paz que solamente tú nos sabes dar, esa, Señor, Padre, esa certeza de que tú, Padre, nos traes consuelo y que aunque el dolor, la desesperación y aunque las cosas, Padre Santo, se parezcan que se ponen difíciles,
aún así nosotros recibimos consuelo de parte tuya, Padre. Estoy creyendo y confiando en que el consuelo llegará, Señor, no solamente a mi familia, sino a las familias de la fe, las familias que somos fieles a ti en la mejor manera posible, Padre. Esta noche, mi Rey, oramos, Padre, para que tu bendición alcance a mis hermanos y a mis hermanas. Norma Rizalina Ortiz nos pide oración esta noche, Padre, para que sus sobrinos David y Jacob Valentín tengan sanidad emocional, porque en momentos de angustia y dolor que llega a sus mentes y sus emociones se confunden y su cuerpo comienza a reaccionar erráticamente, Padre, mi Rey, trae consuelo y respiro, que Norma sea un punto de fe, un punto de sanidad emocional, un punto de amor y de compasión sobre estos sus sobrinos, Padre Santo, y para que retornen hacia ti. Señor, que en medio de ese shalom, en medio de ese silbido apacible, ellos puedan escuchar tu voz. Ellos puedan tener esa experiencia de escucharte y decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé qué he hecho todos estos años que me aparté, pero sé que mi Redentor vive y ahora volveré a ti. Aleluya, Padre Santo. Que sea así, Padre, y que sea pronto, mi Rey. Oramos, Padre Santo, por nuestra hermana, la doctora Nereida, Padre. Creemos, Señor, que tú has sido bueno con ella y que le has preservado la vida hasta este momento y para un tiempo como este, Padre. Y creemos y confiamos en que lo que tú estás operando en su cuerpo y lo que el hombre ha tenido que intervenir, Padre Santo, tú todo lo tornas para bien, para fortaleza de espíritu, para fortaleza interior, Padre Santo, que el momento en que estábamos a punto de tropezar y de desviarnos por las emociones que nos provoca el ministerio, las relaciones con personas de diferentes tipos y que a veces nos confunde. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tú tomes este momento. José, escúchame. José Cheo, que el Padre va a tomar este momento para fortalecer a la doctora Nereida y para enseñarle a ella, mostrarle un camino más excelente que Él está haciendo y que Él va a hacer por medio de ella. Que su trabajo, su trabajo y la obra que el Padre puso en sus manos, aleluya, ella va a comenzar a ver el fruto aún más abundante. Creo por que la doctora Nereida se recupera pronto y aleluya, y se convierte en ese estandarte que Jehová está levantando. Yo creo que sí. Oramos por mi hermana Mayra Tolentino, aleluya. Pero yo creo y confío en el Eterno que la sabiduría que está siendo derramada sobre ella y sobre su esposo Luis es lo que los va a ayudar a ellos a tomar las decisiones correctas, no solamente por sabiduría, aleluya, porque el tabernáculo en el desierto se construyó con hombres sabios llenos del espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría de parte del Eterno. Confiamos y creemos que sus decisiones el Eterno las va a respaldar porque la están haciendo siempre con las 4 columnas de la verdad: justicia, misericordia, bondad y rectitud. Esas son las 4 columnas de la verdad absoluta. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Oramos por Marco Alonso. Claro que sí, Marco. Nos pide oración para que sea luz y sal. La mejor oración de esta noche. Esta oración la hago para todos ustedes, hermano. Ese siempre ha sido este ha sido mi motivación en los últimos años, de poder levantar un ejército de lámparas, de luces. Un ejército de hombres y mujeres que no andan por ahí gritando a toda voz, ganándose la gente porque gritan, porque convencen a nadie, sino que son su luz. Van a emitir una luz, una vida, una luz que la gente va a admirar y que ustedes se van a convertir en esos vehículos de salvación para muchas personas, no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen, porque sus ojos van a ser abiertos y la bruma de la vida se va a despejar para que comiences a ver el propósito
el significado de ser un hijo o una hija del Eterno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una criatura de Dios? Y es que seamos luz y que llevemos vida, que carguemos en nosotros la presencia misma del Eterno, y que así como Yeshua anduvo haciendo bienes y sanando a todos, nosotros, así como Marcos, se convierta en ese vehículo que andaba haciendo bienes, siendo luz, bendición, sonriendo, dando los buenos días, consolando a los que están con dolor, abriendo la puerta para aquellos que vienen con necesidad. Creo que sí, aleluya. Claro que sí, nos convertimos en eso, y que no va a haber obstáculo, porque la gente misma que va a estar a nuestro alrededor va a empezar a quitar las cosas para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro camino, caminando y llevando la luz del evangelio. Aleluya. Padre, por favor, llénanos con tu espíritu de verdad, de tal manera que podamos ver ese significado de ser un hijo, una hija, un siervo, un enviado del Eterno, luz para las naciones, luz para el mundo, para nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Aleluya. Oramos por Rosa Rodríguez. No tenía esta oración, Rosa. Por el hijo de una amiga, se llama Henry, que salió para brindar ayuda claro que sí, a nuestros soldados. Vamos a orar ahora por nuestros soldados y por la gente que está sufriendo allá en Ucrania. Hay tantas personas que están bajo acecho, bajo asedio de las bombas, de las explosiones, de las balas y del acecho de los soldados que van a oprimir a los pueblos, y que le envían emisarios para decirle se rinden o los destruimos, y la gente tiene que decidir si luchar por su vida aunque la pierda, luchar por su libertad, o rendirse ante la bota opresora de un equipo militar. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, no queremos cambiar tus planes. No somos quienes para decirte lo que tienes que hacer. Solo queremos que tengas misericordia, piedad, Padre Santo, por aquellas mujeres con niños con miedo, padres con familia que no saben qué hacer para protegerles, jóvenes que han tenido que salir, Padre, para luchar y entrar en una guerra que ellos no pidieron, que ellos no fueron los que la provocaron, familias que están siendo bombardeadas en lugares donde ellos decidieron vivir, no para ser bombardeados. Ellos no sabían, ellos no querían guerra, Padre, pero la guerra les llegó a las puertas, la guerra les llegó a sus ciudades. Padre, por favor, ten misericordia. Los niños, Padre, las madres que sus esposos tienen que irse porque los envían a luchar en una guerra que ellos no querían, Padre, y ellas se quedan solas con su familia sufriendo y llorando. Padre, por favor, escucha desde los cielos, Señor, y ten misericordia. Las Kehilá, las congregaciones, las familias, las iglesias, Padre, que se unen y oran y lloran y claman, Padre, porque, Señor, tienen miedo, están asustados, Padre, porque la guerra les tocó las puertas. Padre, por favor, ten misericordia, Padre. El hombre es malo, la gente es mala, el hombre solo quiere la maldad, y si se provoca aún más, Padre Santo, pero los inocentes no tienen la culpa. Los pequeños, los niños, los jóvenes, las mujeres, Padre, no tienen la culpa. ¿Qué pueden hacer ellos, Padre? Pero por favor, en este momento, Padre, ven y trae una nube de protección, Padre, una nube de paz, de protección sobre aquellos que están asustados, metidos en los sótanos, en los subways, en los cuartos donde no tienen remedio, Señor. Padre, ve y visítalos. Ahora, ¿dónde van a buscar alimento? ¿Dónde van a buscar comida, Padre? ¿Dónde van a poder tener una provisión, Padre? Por favor, te pido que seas misericordioso e interviene, Padre, por nuestra fidelidad, por amor, Señor, a nosotros. Por favor, interviene. Y aquellos soldados, Padre, de nuestros países que son, Señor, preparados y enviados a lugares a luchar guerras que no son de ellos, a pelear por países que ellos no pertenecen, Padre. Por favor, interviene, mete la mano. No es que queremos cambiar tus planes, es que tu misericordia es mayor, Padre. Por favor, haz algo, Señor, haz algo. Haz algo, Padre Santo. Levanta un ejército, pero un ejército de gente sabia que sepa, Señor, hacer lo correcto.
que sepa ser luz y que tenga sabiduría para hablar las palabras correctas. Y que nuestros líderes, Señor, los que rigen nuestras naciones, Padre Santo, sean intervenidos por gente sabia, gente con sabiduría y tocados por tu Espíritu de verdad. Aleluya, Padre, por favor te lo pido, mi Rey. Padre, oramos por fe. María, que tiene una cita para una entrevista para su trabajo, Señor, dale gracia delante de los hombres y que los hombres le hagan favores, Señor. Y que así como tú vas guiando su vida, Señor, abras las puertas que tienen que ser abiertas y cierra las puertas que hay que cerrar, Padre, para que ella esté segura y esté bien. Aleluya. Para que esté bien. Si ella está bien, si ella tiene seguridad, si ella tiene fidelidad hacia ti, Padre Santo, aleluya, sus hijos van a venir, porque ella será esa luz en medio de su hogar. Padre, oramos por la unión familiar de Marta Azucena Zambrano, mi Rey. Oramos para que ella sea esa lámpara encendida, Señor, y que, Señor, que el shalom que produce estar al lado de ella, porque ella les te sirve con todo su corazón, Padre. Ese shalom puede llegar a su hogar, a sus familiares y romper, Señor, con la falta de perdón y romper con el rencor. Padre, y con la separación, que se acabe esa separación, al igual que la familia de mi hermana Ana Claudia, Señor, allá en Brasil. Que sus familias, Padre Santo, Padre, entren, Señor, en un momento de sensatividad, no sé cómo decir esto, un momento de sabiduría, de sensatez, un momento de claridad mental, Padre Santo, que su papá entre en un momento de claridad mental, Padre, que pueda escuchar a Ana Claudia, Señor, y con palabras sabias ella pueda decirle y hablarle a su familia para que los problemas tan grandes que están ocurriendo sean resueltos lo antes posible, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre Santo. Oramos también por Rosa, porque su hijo salió. Ya oramos por Rosa, claro que sí, por los soldados, oramos por eso. Bendito sea el Eterno. Aleluya, Padre. Bendito sea el Eterno. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Bendito sea la Adonai. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Adonai. Gracias. Natalia Mercado, por las mujeres del ejército, las mujeres y por el ejército, para que lleven la protección del Eterno. Claro que sí, creemos que sí, confiamos en que es así. Aleluya, Padre, gracias, Adonai, gracias, Adonai. Te pido por mi familia en Venezuela, por Sarita, por Rebeca, por Adrián, Padre, por José y por mi hermano Ricardo, Padre. Te pido para que traigas momentos de calma y de fortaleza sobre ellos, Padre. Mi familia en Venezuela. Oh, mi Rey, cuánto te necesitan, Padre. Mi Rey, que las palabras que nosotros le podemos llevar, Padre, sirvan. Y que la ayuda que le podemos enviar, Padre Santo, abra la puerta y que sus corazones se tornen hacia ti. No por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que creemos que tú has hecho, lo que tú hiciste, Señor. Hazlo así sobre mi familia, mi hermano, Señor, y por mis sobrinas allá y por sus hijos, Padre. Padre, oramos por mi hermana Karina, mi hermano Cristian, Copa de Leche en Argentina, Padre Santo. Aleluya, mi Rey. Tantos niños en necesidad, tantas personas en momentos duros, no hay nada, no tienen nada, no tienen medio de cómo conseguirlo. Señores, nosotros hemos podido, aunque sea poner un granito de arena, un pequeño granito de sal, un granito de sal para ayudar a estas familias, mi Rey. Concédenos, Señor, la oportunidad de poder bendecirlos aún más. Guarda y protege, aleluya, a mis hermanos Karina, a Cristian, a Norma, a Alicia, a Vanessa. Padre, guárdalos allá en la distancia. A mi hermano Adrián Laje, su esposa, Señor, protégelos y bendícelos allá en Argentina.
Así como hemos orado por Daniel Lanovich también. Bendícelos y protégelos y cuídalos en el momento más difícil, en el lugar difícil, Padre. Que no les falte nada y que tengan lo que sea, todo lo que sea necesario. Oramos por Mercedes Mosqueda, Padre Santo. Le pido al Eterno que te alcance donde quiera que estés. Que te traiga ese momento de sobriedad, de entendimiento. Aleluya, Padre Santo. Gracias, Eterno. Hay tanta necesidad, hay tantas personas por las cuales interceder. Oramos por nuestra hermana, la pastora Ana Tavera, de Puerto Rico. Estuvo aquí en mi casa hoy y la bendecimos, Señor, y que la travesía por la que ella va a empezar a correr en esta semana, esa travesía sea una travesía de fidelidad al Eterno. Igual para todos ustedes, hermanos, para todos mis hermanos, los que me están viendo, que están sintonizando esta noche. Esta semana comenzamos una travesía diferente. Las cosas están cambiando, quizá para bien, pero no somos de los que nos descuidamos. Somos el ejército de Gedeón, que no doblaba las rodillas delante del agua, sino que con una mano sujetaba la lanza y con la otra tomaba el agua sin bajar la mirada. Tenemos el agua que nos está refrescando, pero nuestros ojos no están despegados de nuestros alrededores. Estamos pendientes, estamos alertas. Y esta semana nuestro corazón se tiene que capacitar para escuchar la voz del Eterno y que estemos bien, que estemos fortalecidos. Nosotros no vamos a hacer lo que vamos a tener que ir a pedir. Nosotros vamos a hacer de los que vamos a ir a dar. Que creo en el Eterno. Que ustedes, todos mis hermanos que me están viendo, esta semana comienza un tiempo de preparación, así como mi hermana, la pastora Ana Tavera. Así como ella, el Señor, el Eterno lo está preparando, está rompiendo ese corazón para dar paso a lo que Él va a hacer con esta familia, con ella, con su congregación. Aleluya, así sobre nosotros también. El Eterno va a comenzar a abrir espacios para dar paso a lo que vamos a hacer usted y yo. No vamos a ser de los que vamos a estar con miedo, escondidos en las esquinas. Vamos a estar guardados, pero listos para que en el momento apropiado tengamos nuestras manos extendidas para ayudar a aquellos que están en necesidad, que van a venir a nuestros lados. Enfoquémonos en ser ese instrumento para Adonai. Y si perdemos la vida, perdemos la vida. Mejor perdemos la vida aquí y la ganemos con el Eterno. Porque el que le da más valor a su vida aquí no merece tener la vida eterna. Eso lo dijo Yeshua. No es digno de... El que quiera guardar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por la causa del Eterno la ganará. So, vamos a confiar y vamos a pensar que el Eterno nos va a utilizar a nosotros como esos vehículos, como esas oasis, como esos lugares de seguridad. Padre, gracias, mi Rey. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, tu amor, tu cuidado, tu comprensión. Gracias por tu consuelo que has traído en esta noche, Padre. Gracias porque por medio de tu Ruach, de tu Espíritu, has traído verdad, consuelo, amor, fe. Has aumentado la fe de mis hermanos. Todos estos testimonios que tenemos aquí, que estamos viendo, aleluya, aumentan nuestra fidelidad. Sabemos que Adonai es bueno, Jehová es bueno y que Él va a responder, que no nos va a dejar y va a traer no solamente consuelo, sino perdón, misericordia. Y entonces nos levantaremos para hacer luz. Nos levantaremos para hacer luz en Venezuela, en Colombia, en Bucaramanga, en San Diego, California, en Argentina desde la Patagonia, Misiones, Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, aleluya, en Venezuela. En Venezuela el Padre va a hacer una obra pero inmensa, preciosa. El Padre está capacitando unas personas en Venezuela para hacer una obra pero preciosa. Y el honor no es para ellos ni para nosotros. El honor es que el nombre de Adonai va a ser levantado. Y las naciones conocerán su nombre.
las naciones conocerán su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Eterno. Gracias a ustedes, familia, por estar con nosotros en la noche de oración aquí con nosotros en Casa de Israel Yara. Si aún no ha bajado, descargado la aplicación de Casa de Israel Yara, la puede buscar CIY. La puede buscar en la tienda de Apple para los iPhone o para los Android. Lo puede bajar y allí va a poder mantenerse conectado con Casa de Israel Yara, con su pastor, con nuestros mensajes, con nuestra mensajes diarios y capacitaciones que estamos haciendo para que usted se mantenga conectado, ocupado su mente en conocer y entender la palabra del Eterno. Así que baje la aplicación. Si esta es su primera vez que nos está viendo aquí en Facebook, usted puede ir a nuestra página y darle like a nuestra página y suscribirse. Asimismo, en nuestra página de YouTube, en el canal de YouTube, suscríbase y encienda la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un estudio usted lo pueda considerar dentro de su vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Nuestras reuniones nuestra congregación se llama Casa de Israel Yara y nuestras reuniones son los sábados a las 3:30 de la tarde. La dirección es 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport. A todos mis hermanitos, los que siempre están con nosotros, gracias, que el Eterno les bendiga y les guarde. Esperamos pues verlos en vivo este sábado a las 3:30 de la tarde por aquí, por esta plataforma, por Facebook, por teshuva.tv y por nuestro canal de YouTube, Israel Yara en YouTube. Gracias, nos veremos este próximo Shabbat. Que tengan linda noche.